Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El programa de hoy tiene título. Todos los programas que estamos haciendo a partir de marzo, todos tienen título. Son programas unitarios. El tema de hoy es la palabra. Y uno diría, cuando habla, cuando dice la palabra, cuando construye oraciones, ¿qué valor tienen esas oraciones? ¿Y qué valor tienen esas palabras? ¿Hay una palabra política devaluada? Yo creo que en gran parte sí, si no hay fenómenos en el mundo que nos explican. Y por eso, en el primer bloque, vamos a hablar con un politicólogo que yo valoro mucho y que lo escucho siempre muy, muy atentamente, que es Leandro Santoro. Pero también hay una palabra poética, y esa palabra poética tiene la fuerza, la potencia de rondar algo del orden de la verdad. Vamos a conversar con Diana Velesi, enorme poeta argentina, y con Javier Dolte, que es un dramaturgo, un director de teatro, que también permanentemente escribe y tiene que pensar qué palabra voy a usar, en qué momento. ¿Esta palabra va a significar algo o va a ser una palabra devaluada? Y también en el programa de hoy nos vamos a encontrar con el sacerdote, filósofo y poeta Hugo Mujica para hablar de la palabra filosófica, para hablar de la palabra en el ritual, para hablar de la palabra quizá más profunda. Porque si nosotros lográramos en algún momento cambiar nuestras palabras, seguramente comenzaríamos no solo a cambiarnos nosotros mismos, sino también a cambiar, desde un lugar muy modesto, muy mínimo, pero a cambiar algo del mundo. Primero tienen que ceder las palabras. Y si ceden las palabras, también ceden las cosas. Cuando digo la palabra, y en este caso dije que iba a presentar a Leandro Santoro, pienso en una palabra que nos ronda todo el tiempo, que es la palabra política. Está todo el tiempo con nosotros, haciendo ruido. Por momentos hace mucho ruido, por momentos es un grito, por momentos es una payasada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que muchas palabras que eran nuestras y que tenían sentido, hoy las toman, esta es una opinión personal, los peores? ¿Cómo es posible? Leandro Santoro, un gusto que estés acá. Muchas gracias, Osvaldo. Pensaba en la palabra política y siempre que te escucho, y te escucho mucho, tu palabra siempre tiene peso. Pero digo, ojalá que no sea una excepción. ¿Cómo lo ves vos? Ojalá que contribuya al análisis y a la construcción del sentido. Me parece que la política se construye con discursos. El discurso es constitutivo de la acción política y el discurso a su vez se construye con palabras, ¿no? Y uno piensa con palabras. Yo suelo, cuando doy clases, hablar de los conceptos, que son como palabras que tienen mayor carga de significado y que permiten por ahí, en una breve explicación, pintar un panorama muy amplio. Desde hace mucho tiempo que yo tengo la sensación que en la Argentina se utilizan muchas palabras para decir pocas cosas. Claro. Y cuando uno ve los debates en España, por ejemplo, advierte que con muy pocas palabras se dicen muchísimas más cosas. Y eso creo que tiene que ver, obviamente, con una devaluación del sentido de la palabra, pero también con un proceso de lumpenización del debate político, donde lo rústico, digamos, termina por determinar, lamentablemente, el tipo de vínculo político que se construye en la sociedad argentina. Entonces todo se simplifica, todo se degrada, hay una suerte de banalización, inclusive del debate público, y de superficialización o, digamos, de los análisis que deberían consistir, digamos, por lo menos en desafíos intelectuales más profundos y más desafiantes de lo que verdaderamente son. Te pregunto, un personaje, en mi opinión, ¿no?, tan degradado como Bolsonaro o un personaje como Trump en los Estados Unidos, ¿ganaron las elecciones con palabras o no? Con palabras y movilizando emociones y con símbolos. Las palabras son símbolos, pero hay símbolos que no son palabras, ¿no?, que transmiten una imagen mental y a veces son muy poderosas, tal vez más poderosas que los discursos. Yo creo que son producto
de cierta degradación de la democracia liberal, que han logrado con mucha inteligencia identificar los descontentos de la sociedad y que han aprovechado la degradación de la política, de la palabra y de la democracia para construir un discurso donde todo se simplifica en dos bandos. Entonces muchas veces en la crítica a lo que ellos denominan el populismo terminan proyectando lo que verdaderamente hacen. Viste que ellos suelen decir que el populismo divide a lo Carl Schmitt el campo entre amigo y enemigo, y bueno, llegan a un montón de conclusiones, casi todas equivocadas, básicamente porque no lo leyeron ni a Carl Schmitt ni a Ernesto Laclau, digamos, ¿no? Entonces, pero como la mayoría de la gente que los escucha tampoco lo leyó, nadie se da cuenta. Claro, y pasa, entonces, pasa. Pero paradójicamente son ellos los que terminan constituyendo el campo político en esa lógica binaria y maniquea, donde les resulta rendidor. Ahora, pensaba cuando uno mira la política argentina y bueno, todo el tema, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Se dijo cualquier cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, una denuncia por envenenamiento. Yo le decía el otro día al Gato Silvestre, le decía, si vos deconstruís la palabra envenenamiento, si un periodista puede sentarlo y cuando la otra persona te dice esto, desconstruís la palabra envenenamiento, significa que, en este caso el presidente, sería un asesino, quiere matar a la población. Digo, se caería, si trabajáramos de verdad sobre la palabra, se caerían estos argumentos delirantes. Digo, un argumento delirante, hay muchísimos, ¿no? Es que en aras de la espectacularización del debate político se construyó una suerte de licencia para mentir. Entonces a mí no me preocupa tanto que Carrió o quien sea diga que el presidente quiere envenenar a la gente. Lo que me preocupa es la complicidad del medio. Claro. Que no sea un escándalo, Claro, ¿es cierto? claro. Porque hasta se podría haber equivocado. ¿Es cierto? Claro. Porque podría darse el caso, ¿no? Que en un exceso de verborragia, por querer reafirmar algo, muchas veces me pasa a mí, te pasa a vos, nos pasa a todos, queremos decir algo y lo decimos de una manera que después no nos gusta cómo suena. Pero el sistema, de alguna manera, equilibra eso, ¿no? Te dice, che, te repregunta, te pone en una situación a veces de reflexión, a veces de incomodidad, como para que vos corrijas. Acá lo que me llama la atención con este tipo de declaraciones es que todos nos hemos acostumbrado a que justamente la palabra no tiene sentido, que lo que se busca es el impacto emocional y que finalmente no hay consecuencias de lo que uno dice. Y fíjate que iría a un escalón incluso más arriba. Hay como yo definía la vez pasada, perdón la autorreferencia, en relación a algunos economistas que andan dando vuelta por ahí, que hacen del desequilibrio emocional una virtud. Claro. Y el sistema político y el sistema comunicacional también se acostumbró a eso, ¿no? Que también, en aras del ejercicio de un supuesto derecho a ofender al otro, porque desde la libertad individual y restricta, desde esa lógica, uno tiene derecho a ofender al otro y el otro no tiene por qué enojarse, o en aras también de decir las cosas como uno las siente y las piensa sin pasarlas por ningún filtro, como si eso fuese algo bueno, Claro. per se, con lo cual, digamos, eso niega la regla básica de la convivencia. Uno no dice todo el tiempo lo que piensa ni lo que siente, digamos, ¿no es cierto? Porque sería insoportable. Claro, claro. Además, no necesariamente lo que uno piensa y siente en determinado momento, digamos, es verdaderamente lo que uno piensa y siente. A veces está atravesado por emociones, ¿no es cierto? Que uno regula Por un mal día. por un mal día, sí, o por una impresión equivocada, tal vez. Entonces, a mí lo que me llama es que esto es como una suerte de infantilización de la discusión política, y hemos visto que las reglas del Twitter, que era un ámbito bastante adolescente, se termina transfiriendo hacia la política grande. Entonces hay como una twitterización de la política argentina, y lo que valía en joda, desdibujando la frontera entre lo irónico y la realidad, y lo literal, empezó a tomarse en serio y a ser aceptado. Hay un cambio muy, muy dramático para mí, que es como un vuelco hacia la ultraderecha. Sí. Ahora, la ultraderecha se apropia de algunas cosas que teníamos nosotros, los de izquierda, que éramos incorrectos. ¿Cómo es posible? Bueno, charlábamos atrás de cámara sobre un libro que ha editado Siglo XXI, que se pregunta por qué la rebeldía se volvió de derecha, cuya tesis, me olvido el nombre, me acuerdo el nombre de Pablo. Sí, yo tampoco me acuerdo el nombre del autor, Mil es perdones. verdad, no importa. Porque no lo recibí el libro todavía, no lo tengo. Sé que escribe sobre Bolivia, estuve averiguando sobre él, me pareció muy lúcido el análisis. Bueno, pero la tesis es: la corrección política terminó transformando a la izquierda en conservadora y a la derecha en rebelde. Si además se le agrega que desde la izquierda tenemos la sensación que el futuro del capitalismo es mucho peor que el presente,
ellos han encontrado una explicación por las lecturas que hacen sobre nuestro discurso, a nuestro desarrollo argumentativo, y nos han puesto de manera inteligente a nosotros en el lugar de los conservadores, siendo ellos los que tienen la posibilidad de pensar los sueños y las utopías, ¿no? Es lo que algunos autores denominan la inversión retórica, además, incluso, ¿no? O sea, los conservadores se llaman Cambiemos, por ejemplo, ¿no es cierto? E incluso adentro de los libertarios o de los liberales, ¿no es cierto?, se militan posiciones reaccionarias contrarias a la idea de la libertad, principio elemental del liberalismo. O sea, entonces, los libertarios o los liberales argentinos, por ejemplo, son pañuelos celestes, ¿no? O son antidiscurso de género, ¿no? Es muy raro lo que... O se oponen, no sé, al consumo de drogas recreativas. En cualquier otro país del mundo, digamos, los liberales en general suelen tener una posición más abierta. Acá se mezclaron también las fronteras entre los liberales, los conservadores y los reaccionarios. Es muy raro lo que está sucediendo. Exactamente. Cuando vos nombrás, por ejemplo, libertario, ¿no? A mí, sinceramente, lo digo con respeto, me parece un grupo de delirantes, directamente delirantes. Ahora, cuando van las cámaras y se acercan a ellos, en televisión diríamos garpan. O sea, provocan un atractivo. No en este programa, no en la televisión pública, la verdad creo que en la televisión pública no, pero los medios o algunos medios los buscan, porque hay un atractivo. Ese atractivo tiene que ver con la performance. Que la performance es algo, desde Jacques Levet, los happening, bueno, toda la historia, es algo revolucionario, es algo que se usó, que lo usaron mucho los pañuelos verdes, que son como puestas en escena. Y parecería ser como que lo intuyen, ¿no? Personajes como Milei, por ejemplo, intuyen que trabajan en teatro. Milei aparece en los teatros, en serio. Sí, no es un fenómeno igual local, es un fenómeno global. Es un fenómeno global. Lo hablaba con mi amigo Jorge Alemán el otro día, y me cuenta que en España también. ¿Qué pensás de esta teatralización de la política? Bueno, obviamente no me siento cómodo, a pesar de que yo muchas veces también tengo que utilizar esos recursos para dar algunos debates. Pero bueno. No, pero yo te hablo de una teatralización de vestirte de presa, como hicieron el otro día. Pero inclusive, a ver, subir el tono de voz, voy a algo más mínimo, ¿no? O sea, cuando toda la discusión se traduce en la verdad versus la mentira, el bien versus el mal, ¿no es cierto? A ver, en el fanatismo, o en el dogmatismo, a veces esa discusión deviene naturalmente, digamos, en que se impone el más fuerte, digamos, ¿no? Eso es la derrota de la política y la derrota del diálogo y de la palabra, sí, claramente. Yo creo que ellos, en realidad hay toda una tendencia que entiende que la política es entretenimiento, y para eso creo que tienen tres claves de construcción discursiva y simbólica. Primero, un discurso tiene que ser veloz, tiene que ser contundente y tiene que ser divertido. Entonces, si construyen el clima con esas tres premisas, hacen rating. Y si hacen rating, terminan siendo negocio para el sistema. Bueno, sí, claro. Ahora, lo que se pierde es la profundidad, lo que se pierde es la reflexión, y lo que se pierde es la seriedad. Que en realidad debería ser lo primero. O sea, vos cuando discutís de política, discutís de cosas muy serias. Entonces, no puede estar todo el tiempo banalizando el debate estructural de los problemas de las argentinas y de los argentinos, ¿no es cierto? Porque en realidad es como una estafa, porque en nombre de defender a los que han sido perjudicados por la democracia liberal y los que se han visto marginados por el estado de bienestar o excluidos del estado de derecho, los tipos construyen un relato donde obviamente solamente ganan los más fuertes y los más débiles quedan desplazados, donde obviamente las minorías, digamos, quedan relegadas, ¿no es cierto?, en una suerte de culto, además, del hiperindividualismo y del éxito solamente como la supremacía personal. Vos fíjate que tienen necesidad todo el tiempo, desde un narcisismo herido, de mostrar que ellos son mejores y que son superiores. Cada vez es callate, los insultos que tienen en las redes sociales es callate, no existís, o sea, te niegan tu existencia, ¿no es cierto? La verdad yo también creo que es absolutamente delirante, y nuevamente lo que más me preocupa es la aceptación, digamos, que empieza a tener este tipo de práctica por parte de personas que no deberían hacerlo. Pensaba en lo que le pasó a Lula, 580 días preso, por la convicción, entre comillas, íntima del señor Moro, a quien recibieron acá con los brazos abiertos, ¿no es cierto?, cuando estuvo en la Argentina. Pero lo lograron. Es decir, no lograron y no van a lograr que perdure Bolsonaro, pero lograron sacarlo del medio en el momento que ellos sentían que había que sacarlo del medio.
Y ahí hubo también un aparato discursivo monumental. Y tuvieron éxito, porque lo metieron preso, o sea, tuvieron éxito. Entonces, yo digo, ¿cómo desde otro lugar podemos desarmar esos discursos? Desarmarlos, convertirlos en lo que son nada. En la historia de la democracia moderna, y obviamente en la historia de la humanidad también, las personas como nosotros, en general, partieron más veces de las que ganaron. Claro, sí. Entonces, lo de Lula preso, en realidad es la regla, no es la excepción. Lo que pasa es que veníamos de una época donde sentíamos que teníamos posibilidades de cambiar el mundo, de cambiar la realidad, de cambiar el sentido de las injusticias, ¿no? Mirá, sin duda, el debate político se traba en la construcción del sentido, la hegemonía, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que dar un debate para desarmar el neoliberalismo cultural, que sigue siendo el sentido común hegemónico. Incluso durante la época de Néstor, yo recuerdo una vez haberlo escuchado a él diciendo: nosotros podemos desmantelar el neoliberalismo en términos estatales, en términos sociales, pero vamos a convivir con el neoliberalismo cultural por la supremacía del individualismo, el materialismo y todo este tipo de cosas que sabemos que lo caracteriza. Es más, el neoliberalismo es, antes que ser un sistema económico, es un sistema de pensamiento, es una cultura, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo creo que hay que generar crisis en el sentido común. Mirá, a la Matrix no se la enfrenta de frente, hay que meterle virus. Claro. Y hay que lograr que falle y que la gente se dé cuenta que algo falla en el programa para que eso despierte la vocación de tomar la pastilla roja y desprenderse de toda esa construcción simbólica, que es la que hace que nosotros naturalicemos barbaridades como esta que estamos contando acá. ¿Puede ser que el discurso progresista en algún momento no se haya convertido en acción y mucha gente perciba eso? Es casi una autocrítica. Sí, yo como autocrítica también lo hago. Además, yo creo que está viejo el discurso de la centroizquierda, de la izquierda democrática, feminista. Hay muy pocas novedades. Tal vez la revolución de las chicas fue la última novedad importante. Se insinúa algo con el tema de la defensa del medio ambiente, pero hay que renovar el arsenal teórico, hay que renovar las palabras. O sea, nosotros no podemos hacer política con las mismas palabras que hacíamos en 1970, ni en 1990, ni en el 2010. Es otra realidad. Mira, desde el 2010 al 2015, en ese lustro, los pibes se politizaron por izquierda. Había una politización motivada por todo lo que había pasado, la reivindicación de la política de derechos humanos, bueno, todo lo que ya sabemos. Del 2015 al 2020, que coincide con el gobierno de Macri, hubo un proceso de politización por derecha. Y ese proceso de politización por derecha va acompasado del crecimiento de Trump, Bolsonaro, Vox y todas estas nuevas derechas que obviamente surgen como consecuencia del agotamiento de un modelo. Ellos estudiaron a la izquierda y construyeron un arsenal teórico discursivo que les permite interpelar un sector de la juventud que tiene más inquietudes de lo que tienen los tipos de mi generación o los tipos de la tuya, ¿no? Donde ya, por una cuestión hasta biológica, nos vamos anquilosando, nos vamos oxidando, para poner. Yo creo que la izquierda tiene la obligación de ser rebelde, creativa e innovadora y de repensar su arsenal discursivo, de repensar sus palabras, de repensar sus prácticas políticas, porque si no corremos el riesgo de repetir éxitos del pasado que pueden transformarse en derrotas y frustraciones del presente. Hay que ser más desafiante a la hora de pensar cómo interpelar a los pibes, y hay que ser más desafiante a la hora de pensar cómo organizar la sociedad, porque repitiendo los modelos discursivos de hace 10 años atrás, no creo que lo podamos hacer. Leandro, muchas gracias, brillante. Bueno, muchas gracias. El 17 de junio de 1976, en Mendoza, la dictadura, los genocidas, asesinaron al querido Paco Urondo. Nosotros, para irnos al corte, ahora mismo aquí, los rescatamos. Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo, y ustedes saben, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, he sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada está resuelto. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día.
y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de la palabra. El fin del día. Bienvenido silencio, amigo mío, en la oscura noche que apacigua el rumor del viento como un guerrero cuya furia baila entre los árboles. Y sin verlo, yo lo veo limpiar el ruido de la mente cacatúa, ensimismado en su graznido brutal, y monocorde y voz, silencio mío, daga, trueno del monte que rasga la mugre acumulada a las costras, sobre el instinto fino muriéndose de pura sed por esa atención donde yo desaparezco, salvo en la función de tensar el sentido hacia lo visible y su fortuna inagotable cercana a Dios. Silencio traicionado, amigo nuestro, en el vendaval oscuro del día, dispuesto vaya a saberse a qué, donde el alma se pierde como un piojo en la cabellera turbia del mundo. Maestra, ¿cómo va? ¿De la manito me puedes llevar? Así. ¿Cómo va, querida? Muy bien, Diana Quirodita. Delesi, un lujo tener una enorme poeta. Sentate, Diana, y tener también, por Hola, supuesto, Doltito. a Javier Dolte, que está aquí Hola. con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dramaturgo, director de teatro, actor, en fin. Toda una- Actor ya no, Actor ya no, ¿no? nunca, Pero ya nunca. fuiste actor, Sí, ponele, empecé. Qué hermoso poema. ¿De dónde proviene este poema, Diana? De un libro que se llama Pasos de baile, o de uno anterior, no me acuerdo, pero está tomado una antología acá, o sea que ya ni me acuerdo de dónde son mis poemas. Pero yo tengo el gran libro que publicó Adriana Hidalgo. Claro, sí. Donde está casi toda tu obra, ¿es No, correcto? faltan 3 libros. 3 libros faltan. ¿Pero cuántos años tiene ese libro? Y ya tiene como 10 años. No ahora te puedo creer. Claro, ahora va a salir una nueva obra reunida. ¿Vos dijiste que la palabra poética es el silencio? No, digo que la palabra de la poesía se debate entre el silencio y lo que se prefiere del silencio. Pero sí, yo creo que estamos más cerca del silencio, por eso estamos más cerca del canto que de la prosa. ¿Cómo elegís tus palabras cuando escribís un poema? Como las leí recién. ¿Pero cómo las elegís? Ah, es que no elijo nada, no, todo es un misterio. Todo es un misterio, la cosa viene. Pues se puede tomar esa agua. Se puede tomar, no está envenenada, te lo juro Bien, que no. perfecto. Bueno, es el misterio y la cosa viene. Algo de eso hay, ¿no es cierto? En la Sí, creación. uno empieza a sentir una melodía y una armonía detrás, por eso te digo que está tan cerca del canto, los lugares donde caen los acentos en el poema, etcétera. Y ahí empezás a hablar como una criatura, como un niño, digamos. Javier, en el teatro, ¿cómo elegís las palabras como dramaturgo? Mirá, justo la escuchaba recitar recién y siempre a veces, siempre no, pero pienso, bueno, la poesía, te quería preguntar a vos en realidad, ¿la poesía es para leer o para escuchar? ¿No? Porque yo creo que muchas veces esto que decías, esta cuestión musical y esta cuestión, digamos, ¿no? Que se acerca más a la música que a la prosa, creo que también tiene que ver con oír, ¿no? La poesía, porque el teatro justamente, si tiene una característica, la diferencia de la prosa es que es una palabra escrita para ser oída, ¿no es cierto? Y no leída. Igual que la poesía. Y yo creo que la poesía, Por no lo sé menos si que toda cierta por lo- poesía. de cierta poesía, Claro. cada poeta tendrá su teoría quizá, pero en el teatro claramente es la palabra está escrita para ser oída. Y más que eso, porque yo una vez escribí un artículo que se llama La palabra, el ruido y la música, que la palabra en el teatro tiene estas 3 funciones, ¿no es cierto? A veces es palabra, digamos, que nos cuenta, que es un sentido, que relata, que nos informa,
que es a través de lo cual los personajes se expresan, pero también a veces es sonido, ¿no es cierto? Y a veces es decididamente música. Vos te acordarás, supongo, no sé si lo habrás visto, Bésame Mucho, una de mis primeras obras. ¿Cómo no lo habré visto? Que arrancaba una escena que todos hablaban al mismo tiempo. Entonces ese texto estaba al servicio de generar un ruido y digamos, nadie podía llegar a captar ninguno de los diálogos, ¿no es cierto? Porque estaban todos al mismo tiempo, que claro, cuando uno lee el texto ve todos esos textos simultáneos. Y a veces que alguien quiere hacer esa obra, montarla, y me dice, ¿pero cómo hago esto? No, es que no, el sentido no es que se entienda, no es que alguien pueda comprender lo que esas palabras dicen. Esas palabras están escritas para generar otra cosa que es ruido, ¿no? O ruido o música. Y además el tema, digamos, no solamente que tiene que ser, que es una palabra para ser oída, sino que además es una voz, es un habla, ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con cómo es cada uno de los personajes y cómo cada uno de los personajes habla. Y con el cuerpo de cada uno. Con el cuerpo también. de cada uno, que eso es cuando pasa al actor, pero en el texto ya está, digamos, y ya estaba en Shakespeare, digamos, cómo hablaba Falstaff, a cómo hablaba el príncipe, a cómo habla el rey, a cómo habla un sirviente, un asesino o Julieta. Digamos, son distintas voces que tienen otras semánticas, que de hecho, curioso cómo va pasando, ¿no? Shakespeare de la prosa a la rima y de la rima a la prosa, y va cambiando el tipo de verso para generar distintas musicalidades y con esas musicalidades generar efectos dramáticos, ¿no? Diana, ¿vos sentís que la palabra poética actualmente es central? ¿Sentís que la palabra poética está degradada? ¿Sentís que la palabra poética sigue teniendo un lugar importantísimo en la existencia? ¿Cómo lo ves vos? Siempre va con la pequeña voz del mundo, que es a donde más me gusta ir, a mí, por lo menos, digamos. O sea, siempre vaya atrás con la pequeña voz del mundo. Pero de alguna manera eso también la manda a la vanguardia, digamos, y así, ¿no? Pero yo creo que la poesía está muy viva, en Argentina al menos, y en otros lugares del mundo también. Está muy viva, muy al tono con lo que sucede con la historia, en su manera extraña de estar a tono con la historia. Y eso. Así que... ¿No sentís que hay un mundo de ruido? De mucho ruido, porque las palabras pueden no significar nada, pueden ser puro ruido, puro sonido vacío. Pero cuando vas a un recital de poesía, como cuando vas a ver una obra de teatro, digamos lo mismo, el misterio que se produce es extraordinario porque todo el mundo escucha hasta con el tuétano, ¿entendés? Y el que lee también le pasa eso con su audiencia. Entonces, esos son los lugares por donde anda la poesía. No anda por los grandes ruidos del mundo, sino anda con la pequeña voz del mundo, ¿entendés? Es en ese sentido que te lo digo. Y vos, en tu obra poética, que es una obra muy importante y muy consagrada, ¿sentís que la sociedad y la historia melló, fue cambiando tu propia voz, la modificó para bien? ¿Hubo zonas de angustia en ese camino? ¿Cómo viviste esa evolución? Sí. Ya me perdí de todo lo que dijiste. No, te juro que trato de ser sintético, pero no tengo tu talento, no, que es la talento, síntesis. Mi amor, por Quizás favor. no tuve síntesis. Pero digo, ¿qué pasa entre el mundo y la palabra? ¿Qué pasa? Andás a ver, a veces se abrazan y a veces se matan entre sí. Claro, ¿No? claro, porque vos transitas tu existencia en esta ciudad o en otra, pero hay una relación entre el entorno y lo que producís. Por ahí de enfrentamiento, ¿no es cierto? Sí, a veces ha sido de enfrentamiento y a veces de una dulzura y de un abrazo increíble con las pequeñas multitudes que van a una lectura de poesía. O sea, ¿entendés? Perfecto. Y en tu caso, Javier, ¿cómo se ha ido modificando tu dramaturgia en relación con la serie social? ¿Con la serie social? Sí, digo con el mundo contemporáneo. Con el mundo cómo va a cambiar. Mira, yo tengo una sensación... Todo lo que hablamos con Leandro Santoro en el bloque anterior, o sea, sentir los cambios que vivimos desde estos 4 años nefastos que terminaron hace un año, cómo vivís esos cambios políticos, sociales. Mira, yo que empecé a escribir, digamos, en la post-dictadura, ¿no?
creo que hubo, no sé, últimamente lo venía pensando, que siento que hay ocurrió una evolución, por lo menos llamativa para mí, no, como que últimamente viene pasando, me da la sensación de que como que el público quiere la moraleja, ¿no es cierto? Quiere que le digan todo. Quiere que se entienda todo. No solamente que se entienda todo, sino que le digan, ¿no es cierto?, por qué están sentados ahí viendo esta obra de teatro. Y eso a mí eso no me gusta mucho. O sea, a mí me gusta justamente encontrarme con el misterio. O sea, yo no necesito que me digan, para que me expliquen eso, ¿no? Y me parece que hay ahora como una búsqueda del sentido pleno, ¿no? Digamos que las cosas se comprendan, y que se comprenda sobre todo el mensaje. Yo que soy tan opuesto al mensaje. Perdón, si se entiende todo es malo. Para mí sí. Sí, si todo se entiende. Yo creo que bueno, que la experiencia artística es una experiencia, digamos, que busca el misterio, que busca descifrar el misterio del ser humano, del existir y qué sé yo, y que tiene que ver con ese... A mí me pasa con la poesía que yo tengo una relación complicada, porque no es fácil relacionarse con la... Es difícil leer poesía porque no siempre conectás, ¿no es cierto? Y es muy claro que con la poesía uno... No es que lo conmueve la poesía que uno la entiende, sino que es aquella que pronto se da esa combinación de palabras, ¿no?, que generan como una chispa y encienden un sentido que no se puede explicar, ¿no? Es decir, la experiencia estética es eso. La experiencia estética que es eso. Y que es el misterio, que justamente esa es ahora pero yo creo que estamos en un mundo, y ya no hablo de la Argentina ni de esos 4 años, sino que hablo del mundo, un mundo pragmático, un mundo que pareciera que no quiere perder el tiempo, que es preferible leer un resumen que la obra, ¿no es cierto? Es la gente digamos, si yo lo puedo ver en la pantalla de mi compu, ¿para qué voy a un museo? Es decir, hay algo que la experiencia está degradada como valor, o sea, no hay un valor en la experiencia estética, ¿no es cierto? Digamos, de permanecer, de aguantarse una novela de 600 páginas, y nada, me parece que estamos en un mundo tremendamente pragmático. Lo que da resultado sirve, un resultado claro, ¿no es cierto?, sirve, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿y por qué haces teatro?, ¿no?, la famosa pregunta. Y uno trata de responder como correctamente, que es decir, bueno, pues creo que el arte le hace bien a la sociedad. Y yo creo que la respuesta esencial es porque me genera un goce, un placer. Es tan absurdo, ¿no? Claro, y no tiene respuesta. Lo interesante de estas cosas es que no tiene, que no tiene una respuesta. Sí, que no es útil en el sentido en el que el capitalismo piensa que todo tiene que ser útil. Es completamente inútil el arte. Ahí estamos de acuerdo, siempre lo digo y siempre hay un libro que se llama El saber de lo inútil, ¿no? Lo inútil es inútil, y eso inútil resulta que es lo más placentero de la vida para algunos, para otros no es cierto? Pero tiene una potencia extraordinaria. El arte, lo que pasa es que no es una potencia que aparezca desde el entendimiento, el mensaje, la claridad. Palabras ridículas también, si las pensás son ridículas, ¿no? Sí, yo, mientras más vieja me pongo, más creo en la sencillez de lo que dice el poema. Y los poemas que más me gustan son los más sencillos de todos. Pero los más sencillos de todos no siempre son los más entendibles ni comprensibles. Pero algo así, ¿no? Escucho una bagualita y me hace llorar, digamos, ¿no? Un poema escrito por cualquiera, cada vez me hacen llorar menos poemas. Claro, bueno. Pero porque soy viejita, nada más. No sos viejita para nada. ¿El teatro está abierto? Los teatros están abiertos, no todos, pero sí, en mi teatro el Espacio Callejón está abierto. Cuando se pudo, en noviembre lo abrimos, lo menos conveniente del mundo por las limitaciones del protocolo, pero realmente era una fuerte necesidad, era muy importante, hay una cuestión más espiritual poder abrir, y bueno, abrimos en noviembre, rápidamente vino, el periodo de receso de siempre, que son las fiestas. ¿Qué obras tenemos en cartera ahora? Ahora hay una cantidad de obras que están muy lindas.
Los lunes está Ping-Pong, volvemos con Valeria Radioactiva a partir del 23 de marzo, los martes. Los miércoles está Todo Mal, de Leandro Orellano, que es un autor y director muy joven. Después está Ametralladora, digamos, de Laura Sbat, que es esta artista muy joven, con Nico Goldsmith, que es un actor extraordinario. Ya te animaste. Y sí, espera que te sigo diciendo. Las Cuerdas, de dos también actrices muy jóvenes y fantásticas. Escritor fracasado, que estaba en Cervantes. Exacto, basado en el cuento de Art, con dirección de Marilu Marini ya y está, Diego Velázquez. No me queda tiempo. Y El Corazón del Mundo de Santiago Loza. De Santiago Loza. Muchas gracias, Diana Veresi, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro por traer ese Javier muchachito Dorte. tan encantador también. Bueno. Muchas gracias. No, a vos, un placer, un gustazo. Gracias, Osvaldo. En el próximo bloque nos vamos a encontrar con Hugo Mujica para hablar también de la palabra en filosofía, de la palabra en el rito. También es poeta, sacerdote. Hugo Mujica en el próximo bloque. Y ahora, por supuesto, cerrando este bloque pensado, como todo el programa, con la palabra como cosa central, nuestro querido recordado siempre, Juan Gelman. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Bien, me toman hablando con Hugo Mujica, quien conozco hace mucho, admiro hace mucho, y cuando tomo este libro tiene un título que tiene que ver con todo el programa que hicimos hoy. Lo puedo mostrar en cámara, que es La palabra inicial. Hoy hablamos únicamente de la palabra en esta nueva manera de hacer otra trama, ¿no es cierto? La palabra inicial es el título de este libro, La mitología del poeta en la obra de Heidegger. Libro maravilloso que no es nuevo. Este libro. No. Esta es la última, que es la 10ª edición, es la última que sacó el Hilo de Ariadna. Vivimos en un mundo de ruido, ¿no? Sí. Podemos quejarnos o podemos concentrarnos en otra cosa. Yo me corrí bastante de la idea de la crítica, que creo que es una forma de nihilismo, ¿no? De estar criticando, y si esa energía la mandamos a otro lugar, es un mundo de ruidos. Bueno, ¿qué hago en el mundo de ruidos, no? ¿Qué haces? Pregunto. Me hace pensar eso que dice Sartre, ¿qué es ser libre? ¿Qué hago yo con lo que hicieron de mí? Claro. Bueno, yo estoy en este mundo, ¿qué hago con este mundo? Porque no hay otro. Pero vamos a la palabra. Vamos a la palabra inicial. Pensá la dimensión de la palabra. El mito más significativo para nosotros, que es el judío cristiano, empieza diciendo al principio fue la palabra. Dice, hay un caos, hay un aliento y Dios dice haya luz. O
O sea, hay un caos en griego, quiere decir una boca que se abre. Se abre la boca, sale el aliento y se significa. Y se significa una luz. Y a la luz de la palabra empieza a tener sentido todo lo que desfila. El cielo, la tierra, todo, ¿no? El mito de Hesíodo dice que hace la tierra, llama a los otros dioses y dice, miren qué bárbaro lo que hice. Y dice, sí, pero falta algo. ¿Qué falta? Dice, una voz que la cante. ¿Cómo empieza la Odisea, la Ilíada, nuestro gran libro? Canta, oh diosa, la cólera del Péleas Aquiles, ¿no? Todos los grandes libros que nos formaron empiezan por la importancia de la palabra. ¿Por qué? Porque el relato del inicio es iniciar a relatar. Cada vez que hablamos estamos creando. Vos en un bloque anterior preguntaste la relación entre mundo y palabra. Y yo dije, el mundo es palabra, pensé. Vos me convocaste, si no hubiéramos palabra, yo no estaba acá ni vos ahí. Nosotros nos damos cuenta que no hay afuera de la palabra. El mundo humano es un mundo hablado. Y yo cuando nací, ¿cómo me recogió la sociedad? Mandándome el lenguaje de ellos. En realidad la lengua madre, que uno dice, bueno, yo diría yo hablo esto y lo otro, y mi lengua madre que es el español. No, yo creo que también hay que pensar que la lengua es nuestra madre. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Los que nos fuimos contando que somos. ¿Cuál es la identidad de uno? Lo que uno se dice sobre uno mismo. Escuchando lo que otros dicen y yo diciéndole a otros, ¿no? Entonces no nos damos cuenta hasta qué punto yo soy palabra. No es que tengo un lenguaje, palabra, etcétera, ¿no? Y soy la palabra de lo que vienen hablando todos, ¿no? O sea, si en Tapalqué un paisano analfabeto le dice a la paisana analfabeta te amo, está diciéndole te amo con el banquete de Platón, con Romeo y Julieta, con el infinito que se puso en la palabra, ¿no? O sea, cada palabra está cargada del decirse y el contarse de toda la humanidad. Pero fíjate que en el banquete de Platón, lo más fuerte es que Alcibíades llega y está enojado con Sócrates porque Sócrates no le da importancia. Es decir, ahí fracasó la palabra de Alcibíades, que no lo pudo convencer a Sócrates. Pero ganó la de Sócrates, que no se dejó convencer, porque también a través de la palabra. Exactamente. O sea, no, el hecho es que no quiere decir que, o sea, hay infinitos discursos. La pelea es quién le hace caso a quién. Pero siempre es a través de la palabra, ¿no? Ahora, cuando estábamos hablando fuera del aire, me contaste que terminaste un libro sobre Heidegger. Sí. Y hablaste algo del cuerpo que era muy interesante, que se puede vincular perfectamente con la palabra, y de paso anticipamos tu próximo libro, obviamente. Claro, sí. No, la idea clave de Heidegger es que normalmente la tradición occidental viene con que somos razón y voluntad. La razón le dice a la voluntad qué hacer, y el lugar de los sentimientos siempre quedó como el lugar que obstaculiza la claridad mental. Viste que el mito de la objetividad es cuanto menos me meto yo subjetivamente, más real es lo que explicito. Yo creo lo contrario. Bueno, Heidegger también. ¿Hay alguna diferencia entre Heidegger y yo? Te cuento. Pero bueno, también algunos acuerdos. Claro. Y él dice, desde que nací estoy en contacto con la vida, el tacto, ¿no? Yo estoy palpando la vida. Y todo lo que recibo es a través de los sentidos, de lo que siento, ¿no? Entonces, todas esas palabras nos están diciendo de que mi primer contacto es de piel a piel con la existencia y después lo traduzco. No es que primero comprendo y después siento. No, yo siento. Y además, según la coloratura de lo que siento, va a ser el discurso que me suscite, ¿no? Entonces viene por ahí la idea, ¿no? Yo lo que trato de recuperar es el temple anímico, ¿no? Que él pone el aburrimiento, la serenidad, la angustia, todo eso que eso es la forma de estar sintiendo la existencia. ¿Qué ocurre para vos, no, con la palabra vacía?
vacía de contenido, vacía Sí. de sentimiento. La palabra de Hambre cuando dice palabras, palabras, palabras. Sí, es un código. O sea, hay muchos lenguajes, ¿no? Digo, uno de los lenguajes es el funcional. O sea, si yo voy a la farmacia a comprar un remedio, Sí, digo, no. no me gasto. Sí, sí. Ni hablar si vas al banco. o No, sea, no le hablas a nadie. Claro. No, el problema es, bueno, cuando hablamos de la palabra, hablamos de la riqueza de la palabra, ¿no? Lo que Lacan llamaría la palabra plena. Fíjate, vos sos poeta, ensayista, filósofo y sacerdote. Sí, ¿Es la misma palabra? sí, Bien, sí. es la misma palabra. Sí, Cuando das una misa. sí, es la misma palabra. Sí, todas esas funciones que me ponen, digo, no es la misma palabra que en la farmacia, pero después todas esas funciones son diferentes discursos, pero desde una misma relación con la palabra, ¿no? Digo, porque uno establece relación con la propia palabra, la deja que se vomite sola, o realmente, o sea, yo creo que un escritor es aquel que se demora, ¿no? Que despacio escucha la palabra. ¿Qué tiene la palabra todavía de matiz que aún no dijo? Y es uno el que trata de que aparezca, ¿no? Y demorar en el sentido también de morar, ¿no? De que vive en la palabra. De vivir. Sí, yo me acuerdo, bueno, uno se puede enamorar a cualquier edad, ¿no? Pero hay una edad para ser bien tonto enamorándose, que es cuando uno es más chica. Ujú. Cuando uno repetía el nombre de la persona que amaba, y era como Claro. que gustaba, ¿no? Claro. Y en la tradición monástica, el meditar se llama la ruminatio, que está sacada de la vaca cuando mastica el pasto hasta que saca todo el gusto y después lo escupe. Bueno, esa es la imagen de sacarle el jugo a la palabra, ¿no? ¿Tuviste 7 años en silencio? Sí, Y y aprecio la palabra. claro. No, ¿Dónde, es dónde que, estaba la palabra? no, ahí, es ¿no que la cierto? palabra no es nada más que la palabra. La palabra es como una configuración entre silencio, palabra y escucha y decirla. No todo eso es una palabra. La palabra no es nada más que eso, ¿no? Yo tengo todas las palabras que tengo porque las escuché, ya estaban dichas. Y las tengo que hacer silencio para escucharlas. Y después eso puedo decirlo, ¿no? Entonces la palabra es como un conjunto de cosas, ¿no? Es una relación intrínseca de todo eso. Lo que pasa es que normalmente no es palabra escuchada, sino repetida, sin masticar, diría yo, ¿no? Ujú. Vivimos en una sociedad donde tenemos cada vez menos ritos, no hay ritos, Sí. ¿no es cierto? Eso es un vacío impresionante, porque la palabra ahí tenía otro sentido. Ujú. Es como la palabra poética. La palabra poética es una combinación, es un sintagma que no obedece a la lógica de la lógica, tiene otra lógica, me parece. Sí, o es no cierto? tiene lógica. Digo, no hay por qué pedirle permiso a la Exactamente. lógica. Digo, es otra Exactamente. comprensión. Exactamente. Ahora, ¿esto es lo dominante en el mundo o no? Este ruido del que hablaba hoy. Sí, si quieres seguir quejándote, sí. Sí, dominante, sí. Y bueno, de nuevo, ¿qué hacemos con eso? Digo, no vamos a parar el mundo. El mundo nos pisa, por así decirlo, ¿no? No, el hecho es de nuevo, ¿qué haces con eso, no? Porque nada es determinante. Vos podés hacer de eso. O sea, yo me fui al monasterio después de los años 60 de vivir en Nueva York y estar lleno de ruido. Entonces, ¿qué me generó a mí el ruido? O una queja o una salida. También todo eso puede generar otra salida, ¿no? Y vivías en el silencio. Sí. Era silencio. Eso es único. Sí. Eso lo viviste vos. Sí, digo, agradeceré toda la vida. De verdad. Sí, absoluto. Fue la época. Yo creo que yo soy todavía eso. Sí, a ver, Pensabas. ¿qué? Pensabas. Y sí. Pero pensar también fuera del ruido se serena, ¿no? Digo, la maquinación del pensamiento es coengranar con la maquinación que nos rodea. Si cualquiera que va al campo sabe que empieza a bajar los decibeles. Y después de 7 años en silencio, ¿cómo recuperaste la palabra? ¿O nunca faltó la palabra?
Bueno, digamos, cantamos salmos, todo eso, ¿no? que Faltó está la ahí. conversación, todo eso, pero digamos, el ejercicio de la palabra está. Ujú. No, recuperé la palabra porque nunca que me callé en contra del otro. Claro. Me callé a favor de la palabra, diría yo, ¿no? Yo empecé a escribir poesía ahí, ¿no? Ahí yo entendí la palabra. En ese retiro. Al tercer año de estar ahí. De ahí empecé a entender la expresividad de todo y no solo de la palabra, ¿no? Yo diría que empecé a darle palabra a aquello que comencé a escuchar. Hugo Mujica, gracias. No, Tenés que vos. venir con el libro, por favor. Sí, sí. Trae muy el bien. libro. ¿Lo vas a Lo traer? traeré, Dale. totalmente. Me llamás y venís. Sí. Dale. Señores, se terminó el programa sobre la palabra. El próximo programa es sobre la dictadura, el 24 de marzo. Pero no es sobre la dictadura, yo les conté ya, como ese libro de George Agamben que se llama Lo que quedó de Auschwitz. Bueno, es lo que quedó de la dictadura, la huella que dejó la dictadura en todos nosotros. Muchas gracias por elegirnos. Esto es Otra Trama, como siempre, en la televisión pública.